Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias emitidas la semana pasada en Maine Public Radio. Bienvenidos a Maine Public News Connect, las principales noticias de Maine Public Radio traducidas con un enfoque en la información sobre inmigración y refugiados. Sintonice cada semana para ver los nuevos episodios publicados en Facebook y YouTube o únase a nuestro boletín en mainepublic.org/connect para tener acceso previo a los videos y noticias traducidas. Para más información, visite los enlaces en nuestra descripción. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 29 de abril y aquí están las principales noticias de la semana. El número de habitantes en Maine hospitalizados con COVID hasta el martes era de 132. Esta cifra supone un gran aumento con respecto a la semana anterior, en la que se registraron 99 hospitalizaciones. El martes, el CDC de Maine notificó 2 muertes por el virus desde el fin de la semana pasada. El estado informó de 569 nuevos casos de COVID el martes, incluyendo los casos de los 3 días anteriores. El laboratorio biológico de Mount Desert Island dice que proporcionará espacio de laboratorio y alojamiento temporal a los científicos y sus familias que huyen de la guerra en Ucrania. El laboratorio aún no ha recibido ninguna solicitud formal, pero ha anunciado la oportunidad a los centros de refugiados ucranianos en Alemania. Los ucranianos que huyen de la invasión rusa podrán solicitar la libertad condicional humanitaria y eventualmente un visado de trabajo con la ayuda de un patrocinador estadounidense. La administración Biden ha dicho que aceptará hasta 100,000 refugiados ucranianos. La Asociación de la Comunidad de Camboya, o la Comunidad Camboyana, celebró el lunes una mesa redonda para hablar del impacto del trauma intergeneracional causado por el genocidio de ese país. Peng Mit Mul, que sobrevivió al genocidio, dijo que sigue teniendo pesadillas más de 40 años después. El presidente de la comunidad, Terry Ryder, dijo que incluso los nacidos después del genocidio suelen experimentar la ansiedad que les transmiten sus familiares que vivieron las atrocidades. Pirun Sen, otra sobreviviente, dijo que la construcción de una comunidad y de la confianza es crucial para ayudar a las personas a manejar los impactos duraderos del trauma. La comunidad musulmana de Biddeford celebró la semana pasada el mes sagrado del Ramadán con un iftar público, la cena de la que los que observan la festividad rompen su ayuno diario. El acto reunió a miembros de la comunidad procedentes de Irak, Afganistán, Somalia y otros países. La comunidad musulmana de Biddeford ha crecido en los últimos años, con la llegada de nuevos habitantes de Irak, Siria y Afganistán. Las raíces musulmanas de la ciudad son profundas. Biddeford albergó una de las primeras mezquitas de Estados Unidos, dirigida por musulmanes albaneses que trabajaban en los molinos a principios del siglo XX. Para Maine Public News Connect, soy su presentadora, Paola Hernández. Como siempre, los invito a hacer clic en me gusta, compartir y suscribirse en YouTube, Facebook y en línea en mainepublic.org. No olviden inscribirse a nuestro boletín de noticias News Connect, videos semanales y noticias traducidas directamente en su buzón de correo electrónico. Gracias por sintonizarnos y apoyar nuestro programa difundiendo las noticias. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Maine Public News Connect ha sido posible gracias a patrocinadores individuales y fundaciones de todo Maine y por Seaport Credit Union y Avesta Housing, 2 organizaciones dedicadas a marcar la diferencia en Maine. Seaport Credit Union, proporcionando soluciones bancarias innovadoras mientras apoya activamente a las diversas comunidades de Maine. Seaportcu.org. Gracias a estos maravillosos socios comunitarios por su apoyo a este programa. Maine Public se complace en asociarse adicionalmente en este proyecto con Amjambo África, el socio oficial de medios de Maine Public News Connect.